Hemos tomado la señal. No se nos asuste. Desde sufrir bullying hasta tenerse que ir a los Estados Unidos es algo de lo que nuestro invitado el día de hoy ha pasado y que nos va a platicar con muchísimo gusto. El día de hoy tenemos una historia que cuenta de verdad y que estoy seguro que vamos a lograr encontrar inspiración a través de ella. Le doy la más cordial de las bienvenidas a todos ustedes. Gracias por acompañarnos el día de hoy y a nuestro invitado, César Torres. César, bienvenidos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. ¿Contento? Súper contento y súper emocionado. Qué bueno, gracias por aceptar la invitación y quédense con nosotros, porque de verdad que la historia que tiene César para contarnos es una historia sumamente interesante. César, primero, iniciando con lo que les platicaba a nuestra audiencia al arrancar el programa. ¿Qué tan complejo es salir adelante después de haber sido, pues, ahora sí que protagonista, por decirlo de alguna manera, de lo que es el bullying? Híjole, pues mira, es algo que yo creo que con el paso del tiempo no lo ves, o sea, lo ves ya después de años, o sea, fue una etapa en la que no me daba cuenta de muchas cosas, pero que se iban quedando en un almacén que vas tú dejando contigo mismo, y yo creo que sí es complejo salir de ahí, pero sobre todo yo creo que te puedes ir viendo sobre todo reflejado en la gente que te rodea, en la gente que está contigo, y poco a poco ir escalando esa barrita, ¿no? Esa escalera que sabes que puedes dejar atrás. Entonces, es complejo, pero a la vez yo creo que hay muchas herramientas hoy en día para poder salir de ello. Digo, es un tema que sí, en su momento no me gustaba hablarlo, no me gustaba expresarlo, me daba vergüenza, por así decirlo. Y hoy en día yo creo que he aprendido a abrazar ese problema que poco a poco me ha ido dejando crecer y expresarme tal y como soy. Perfecto, muy bien, César. Tuviste que vivir muchísimas cosas durante tu infancia, tu adolescencia, para que seas la persona que eres el día de hoy. Tendremos la oportunidad de conocerte un poco más a profundidad en los próximos minutos, pero ¿qué fue aquello que recuerdas tal vez de tu infancia o de tu adolescencia que digas, a la torre, esto realmente fue un parteaguas en mi vida? Si hablamos del mismo contexto del bullying y esto. De lo que tú quieras, compadre, lo que quieras. Ok, pues mira, hablando creo que hay varias cosas que me han dejado crecer. Siempre ha sido para mí un soporte mi familia, mis amigos. Si hablamos del tema personal, yo creo que cuando llegó el parteaguas fue realmente el hecho de poder ver por mí mismo, el tomar decisiones ya por mí mismo. Yo venía de una vida de siempre esperar la aprobación de los demás, siempre esperar el check, el que todo estaba bien, el que me vieran bien y el que tuviera esa aprobación de grupo, ¿no? Entonces, cuando yo dejé de interesarme por eso y empecé a interesarme por lo que yo quería y por lo que yo quería hacer y mis pasiones y todo lo bueno que me rodeaba, eso empezó a cambiar, ese fue el parteaguas. Entonces, hablando del tema del bullying, por ejemplo, el parteaguas fue, yo creo que, o lo podemos ver como la manera en la que me empecé a desarrollar. Yo fui un niño medio gordito, medio chonchito, no te voy a decir, fui el vato más gordo de Ajá. todos, no fue nada así, pues. Sí fui un güey gordito, chonchito, pero hubo muchos comentarios que me fueron hiriendo y acciones sobre todo. Pero ¿no? O ¿qué sea, tipo de bullying es el que tú recibías, César? Es decir, me hablas de comentarios, ¿como cuáles? ¿Qué te decían y quiénes, por ejemplo? por ejemplo, vamos a verlo de dos usuarios, familia y amigos, o bueno, compañeros de escuela, ¿no? Familia. Yo tenía mucha raza de mi familia que para ellos era un juego venir conmigo y apretarme, por ejemplo. Para mí siempre mi más grande inseguridad fueron como mi busto de hombre, ¿no? Siempre fui como muy chichón, pues. Entonces, Ok. venían muchos, por ejemplo, familiares y me apretaban y me Ajá. decían de que, ay, ya necesitas un corpiño, ¿no? Entonces, para mí sí era que no manches, o sea, Pero esto desde morrito, pues. desde morrillo. Yo fui muy flaquito, Ajá. muy niño, o sea, te estoy hablando de mi etapa de kinder, así de que 5 años, era muy flaquito. Cuando yo llegué a los 9, 10 años, ahí empecé a engordar mucho. Siempre le echo en cara a mi mamá,
porque me metí un chorro de vitaminas. Yo creo que me veía tan flaquito. En la familia me decían el chicote, por ejemplo. Ajá. Y me veía tan flaquito que me... Buena la familia para los Buena apodos, la familia, ¿no? sí, sobre todo. Entonces mi mamá me empezó a dar unas vitaminas ahí que según ella, pues para que agarrara más cuerpecillo. Y pues sí agarré, pero de más, o sea, me empezó a gustar un chorro la comida y le empecé a agarrar sabor. Entonces empecé a engordar un poco, embarnecer, y la mayor parte de mi infancia, pues fui chonchito, ¿no? Entonces, te digo, había comentarios así de que el corpiño ya te hace falta. Y poco a poco eso me fue como que haciendo muy introvertido, era muy inseguro de mi cuerpo, de cómo me mostraba, de la ropa que usaba. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en mi etapa de secundaria, así, que usaba uniforme escolar, usaba por ejemplo, una camiseta interior súper apretada, ¿sí? Lo más apretada que podía, O sea, que fajada. no era de tu talla. Sí, casi, no era de mi O sea, talla. tú eras talla L y te ponías Me una ponía S. una S súper apretada, súper fajada, como si fuera hiciera la función de un brasier, pues, o sea, que me aplastara todo el pecho. Ajá. Y que no se notara, pues. Entonces, a mí lo que me da mucho vergüenza es que me vieran, pues, mis compañeros. Porque venías entonces acarreando este tipo de cosas en donde desde tu familia... Exacto. O sea, donde era mi lugar seguro. Claro, pero a ver, estamos hablando de tu familia más directa, más cercana, o hablamos de a lo mejor tíos, primos, o hablamos incluso que a lo mejor, como tú lo mencionabas, no se justifica de ninguna manera, pero a lo mejor lo hacían sin intención de herirte, sino por esa carrilla y demás. Sí. Pero ¿era de tu familia, de tu núcleo familiar, o provenía tal vez de primos, tíos, tías? ¿De dónde venía ese bullying? Que de ambas, pero en mí quedó más grabado del lado donde no había tanta confianza como Ajá. tal, o sea, más del lado de los tíos, así, pues, de primos y así, más que de mi núcleo. O sea, mi núcleo, para mí, pues, mis papás y así, como que no los veo como ese personaje antagonista que me decía Ajá. esas cosas, pues, o sea, yo sí me las decían carrilla, pero las tomaba muy bien de ellos, pues, porque era mi familia y era mi confianza, pues. Ajá. No la sentía como algo doloroso de parte de ellos. Y tampoco me lo hacían así como Tal que vez sí tan porque así. tenías la certeza, César, por el tipo de relación que tienes con tu familia, que ya nos platicarás ahorita un poquito más adelante. Tu núcleo familiar es un núcleo pequeño, es decir, Sí. son pocas personas. Tal vez si esto no sería porque tenías la certeza de que detrás de ellos no había la intención de herirte, ¿no? Sí, Pero tal vez totalmente. con las otras personas que no tenías, sí, el cariño, sí la confianza, bueno, a lo mejor sí el cariño, pero no tal vez la confianza, pues a lo mejor no tenías la certeza de si realmente había una intención detrás de herirte o simplemente eran comentarios al aire, ¿no? Sí, totalmente. Y ya viéndolo de otra parte, ya con la cuestión de los compañeros y eso, pues pasaba de todo, ¿no? O sea, ahí tú sabes, o sea, la etapa de la adolescencia es, los morros muchas veces buscamos esa aprobación del grupo y hay muchas veces que dices cosas sin pensarlas, o sea, hieres a gente sin pensarla. Yo también estuve en ese lugar donde llegué a herir gente con mis palabras, con acciones, y que luego te das cuenta de, órale, hermano, yo estuve en los dos lados, pues. Pero tú llegaste a herir gente de manera inconsciente. Inconsciente, o sea, totalmente, sí. Y O sea, lo captaste después. después, ajá. Ok. Pero bueno, entonces en la escuela también sucedía esto, y era por la misma situación, César, o había otras cosas por las cuales te hacían bullying, o era esta parte de la cuestión física. Te digo, yo creo que yo siempre busqué la aprobación, Ajá. el formar parte del grupo. Nunca fui el líder del grupo y yo quería estar con los líderes y sentirme protegido de cierta manera, ¿no? Entonces, muchas veces había gente que se aprovechaba de eso, que sabía que éramos pues la raza débil, los que no tenían tanto poder de palabra y todo. Entonces, sí me acuerdo, por ejemplo, muchas veces que me ponían pruebas, o sea, de que si quieres ser de nuestro grupo, tienes que hacer tal cosa. Tienes que, por ejemplo, una vez, yo me acuerdo que se me quedó muy grabado. O sea, como iniciación acá, retos. Ajá, sí, ponle, o sea, estábamos pandilleros. Total. Se compraron unos X la situación, unos tostitos con queso. Les quedó el queso y los vatos tiraron en una silla el queso, o sea, restante. Ajá. Me dicen, si quieres de nuestros amigos, te sientas en esa silla. O sea, literalmente las agarraron, tiramos el queso. Sí, el puro queso, así, Ajá. queso amarillo de nachos. Y si así, quieres ser pues, nuestro amigo, te tienes que sentar en el queso. te sientas, ajá. Y yo, no manches, o sea, no era tan influenciable. Yo siempre fui que prefiero perder, no perder mi dignidad. ¿Pero ¿en qué año estabas?
Eso fue en primaria, o sea, no recuerdo si fue en... Y era porque Quinto, de sexto seguro de había primaria. un güey grandulón que era como el que movía la masa, Total. al que se le ocurrió esa súper idea, pues, sí, ¿no? sí, sí. Y es que eso pasaba en todas partes, pues yo creo que hay mucha gente que le pasó lo mismo. Oye, César, ¿y recuerdas cuál fue el sentimiento tuyo en ese momento? O sea, ¿qué te provocó eso? ¿Te provocó temor? ¿Fue una cuestión de decir, no sé, duda de lo hago, no lo hago, debería, no debería? ¿O fue enojo? ¿Qué provocó en ti? Mi reacción fue rápida, ¿eh? Fue asco, no lo voy a hacer. No hay ninguna posibilidad No de hay que yo lo forma de haga. que yo me sienta en No. ese queso. Pero sí me sentí muy traicionado. O sea, yo creo que era una persona que yo lo veía como mi amigo, Ajá. realmente, que ya lo conocía de años y ese tipo de cosas fueron como, órale, o sea, realmente hay gente que no conozco y prefiero perder una amistad a alguien que nomás me quiere ver Ajá. humillado, ¿me explico? Ajá. Entonces, sí, o sea, fue algo que pasó así, que lo tengo súper grabado. Pero que no lo veo tanto como tanto dolor, simplemente lo veo como algo que de gente inconsciente a a sus acciones. ¿Me Sí, al explico? final de cuentas, morrillos que tenían la misma edad que tú. Pues, Total, ¿no? ajá. O sea, que realmente no encontraban como esta, pues no sé, un sentido de dimensión de lo Ajá. que estaban haciendo como tal. Por eso te preguntaba que sí, qué sentimiento había provocado en ti, porque en muchas ocasiones, pues todas las personas lo pueden tomar de diferente manera, pues, ¿no? O sea, a lo Ujú. mejor y yo hubiera sentido angustia, tal vez, y de ahí en adelante empiezan a prevalecer ciertos sentimientos porque te llevan o te trasladan a esas situaciones, ¿no? Entonces, desde la primaria viene este show en el que tú no te sentías como parte de muchas cosas, pues, Sí. ¿no? Es decir, no te sentías como parte del lugar en el que tú querías estar, pues. Es decir, me decías ahorita, yo no era de los líderes, yo no era de los poderosos. Digo, qué bendito poder puedes tener en la primaria, pues también, ¿no? Pero digo, no te sentías parte de, pues, Ajá. porque había muchas inseguridades en ti. Súper, sí, demasiadas. Y yo creo que eso se transportó por años, o sea, en secundaria eso siguió. Te digo, ahí fue donde creo que se tornó un poquito ya más fuerte, o sea, había ya acoso más directo de gente a la que no le caía bien. Y yo decía, es que yo soy buena onda, o sea, yo no entiendo por qué no les caigo bien. ¿Y qué te decían? O sea, ¿cuál era su justificación? O sea, yo era, por ejemplo, un güey súper nerd en el hecho de que yo seguía al pie de la letra O sea, todo. eres el típico que profe no va a revisar la tarea, porque si no... Ay, sí. ¿Sí, real? Sí, llegué a hacerlo alguna o dos veces. Sí. Pero aparte de eso, ponle que... Échame la mano, pues. Sí, ya sé. Güey. O sea, ya después ya digo... Ay, No, digo, está bien, pues digo, tú habías hecho la tarea y no quiere decir que esté mal, pero pues sí. No, a mí, mira... Entiendo, no voy a justificar por ningún motivo el acoso, ni mucho menos, Sí. pero sí es algo con lo que yo también batallé en su momento, pues, ¿no? Mira, yo siempre fui, y así me educaron, súper honesto. O sea, lo que preguntaba el maestro yo lo decía, o sea, pero no era por mala onda, por dejar mal a nadie, sino que yo era muy honesto realmente, pues, y siempre lo he sido. Entonces, algo pasaba, por ejemplo, se la pinteaba a alguien y de que preguntaban y pues yo decía, o sea, no era en mala onda, güey. Y yo ni siquiera captaba que le estaba haciendo un daño al otro, pues, o sea, fue... Digo, pues no estabas haciendo un daño, Ajá, realmente no estabas haciendo un consciente. daño, pero también, digo, pues, ¿para qué te metes? Sí, ¿Me pues explico? es que sí, ya sé. Entonces, eso me hizo ganar enemigos de manera inconsciente para mí, Ajá. pues. Entonces, ¿Pero por qué lo hacías, César? Porque tenías este sentido... A ver, yo quiero comprender qué te motivaba a decir, el güey se la pintió. O sea, ¿qué es lo que te motivaba a ti? ¿El hecho de que no es justo, tiene que estar en clase? ¿O era el hecho de, me estás fregando, te voy a fregar yo también y voy a decir que te la pinteaste? ¿O es simplemente lo digo pues porque está mal que lo haga? era eso, güey, era súper ñoño yo. O sea, yo lo decía por decir la verdad, O sea, güey. literalmente ahora sí porque algo estaba sucediendo y la Sí, maestra sí, no sí, sabía, sí, pues, ¿no? ajá, sí. No Y manches, entonces, güey. oye, ¿te tocó alguna situación así en donde te reclamaran de que, hey, güey, ¿por qué le dijiste? ¿No? Se Sí, cuenta te- que hubo una que literal así se salió y dijeron como que no vino, está enfermo. Y si yo lo acabo de ver ahorita. Y Y el, todo el mundo, que está enfermo y tú que no. y se para un vato. Bueno, por ejemplo, ya en eso se acaba la clase y todo, X. Y pasa este morrillo, el que se había salido el enfermo, ¿no? Ajá. Y otro se para de volada. Él te delató, le dice. Y yo, ay, acá, o sea, como que ahí capté, o sea, muchas cosas de a la bestia, o sea. ¿Te llegaron a golpear alguna vez, César? Sí me iban a golpear. ¿Por qué? Me amenazaron varias veces, me llevaron Compañeros. sí, De que nos compañeros. vemos a la salida y... Hubo una vez
que literalmente en la salida yo ya iba con mi mochilita bien a gusto fuera de la escuela. ¿Y mi juguito? Me interceptan. No, güey. ¿Y mi mochilita, mi juguito? Sí, casi. Y me interceptan, güey. Me agarran del cuello, ¿haz de cuenta? Y me meten en un baño. Ajá. Y en el baño me dice, tú y yo nos vamos a dar el tiro. Ahí en el baño y porque se me antojó. Porque se me antojó. Ajá. Dijeras tú, ¿era un vato súper grande, súper alto, súper choncho? No. Era un chaparrillo así, o sea, y yo le tenía miedo por ese poder que tenía, ¿no? Ajá. Entonces, fíjate que, o sea, me mete y me dice, estaban él y un amigo de él, y me dice, tú y yo nos vamos a dar el tiro. Y yo, siendo el mismo ñoño que te digo, o sea, súper miedoso. ¿Qué hiciste, güey? Me estoy muriendo por saber qué hiciste. Yo estaba así, lelo, o sea, me quedé así como que no puedo creer así que está pasando esto, ¿no? Entonces fue que, bye, corrí, güey, corrí en friega, o sea, nunca había corrido tan rápido. Me fui, abandoné el lugar. Ajá. Y decidí no afrontar la situación, pues, escapé de ello. Pero sí hubo más momentos. ¿Y no te lo encontraste después en la escuela? Sí, siempre teníamos clase juntos, o sea. Fue el momento, al vato. Fue el momento. ¿Pero le estaba hiciste caliente. algo a él? Pasó igual, casi, o sea. Ah, bueno, es el que decías que él te delató. No, eso fue otra vez. ¿Otro? O sea, delaté a varios, ¿no? Ok. Pero no, ponle que fue una situación súper X. Creo que el güey tiró algo así y casi le pega a la maestra y yo lo delaté. Ajá. Entonces se quedó con la espina, pues. Se pegó con la espina y eso nunca le caí bien, yo creo, pues, a partir de eso. Entonces, sí hubo momentos, o sea... ¿Y alguna vez sí te pegaron? Sí me iban a pegar. Nunca te voy a decir, me dejaron sangrando y con la nariz rota, nada así. Pero sí era más el acoso psicológico y de repente sí de que... No te voy a decir, me golpearon y me agarraron en el piso, no. Pero sí de llegar y pegarme un zape o mantenerme en ese terror así de que me van a hacer algo, ¿me explico? Ajá. ¿Y llegó momentos en los que no querías ir a la escuela? Tal vez pasaste por esas etapas o eras tan ñoño que decías, a pesar de esto, yo... Digo, ñoño en tus palabras, ¿eh? Tú lo dijiste. Sí. No, sí llegaba a pensarlo, ¿no? Pero sí era un ñoño, tenía que cumplir con la escuela. O sea, en mi casa siempre fue... Ajá. Si hay algo con lo que tú tienes que cumplir es con la escuela y no hay ninguna escapatoria. Entonces digo, está complejo pues porque durante tu vida viviste cuestiones de bullying en la infancia, en la adolescencia, tanto en la escuela por unas cosas como también en el área familiar. Entonces, ¿cómo te encuentras en ese punto en el que dices... Híjole, es que aquí está sucediendo algo. ¿Cómo empiezas a detectar? Si bien es cierto, las cosas te provocaban un malestar, te provocaban a lo mejor tristeza, enojo, como le quieras llamar, frustración. Pero ¿cuándo te das cuenta que dices, a ver, aguanta, güey, algo aquí no está bien? O sea, esto no es normal que me estén diciendo esto, no es normal. Y no me refiero a normal en cuanto a que tú estuvieras haciendo algo mal. Porque al final del día, estemos de acuerdo o no estás de acuerdo, tú estabas haciendo justicia al delatar esto, lo que tú quieras. Pues no cada quien lo puede interpretar como se le dé la gana y no estamos aquí para juzgar eso. Sino porque quiero comprender cuándo es cuando detectas que dices, a ver, a la madre, lo que me están haciendo no está chido, pues, ¿no? Y tengo que hacer algo al respecto. ¿Cuándo te das cuenta de eso? No hay como que un momento específico que yo recuerde que haya dicho, tengo que poner un alto. Realmente las cosas pasaban, no dimensionaba el problema que era, creo que era algo que yo minimicé mucho en su momento, o sea, no le daba la importancia que merecía el decir, o sea, X, o sea, trato de convivir con ellos lo más que puedo, trato de escaparme de ellos lo más que puedo, o sea, de lejitos y así pues. Pero nunca fue durante ese periodo de mi vida como que un flash de aquí está el problema y lo vamos a resolver. No. Yo lo pude ver ya muchos años después, ya madurando un poco más, de decir, órale, hubo un problema ahí. Y no me daba cuenta. O sea, no hubo un momento en el que dijiste ya basta hasta aquí e hiciste algo al respecto. Pues simplemente fue conforme fuiste creciendo, fuiste captando que las cosas que te sucedían no estaban chidas. Pues, sí, ¿no? Y que fueron cosas que me persiguieron mucho tiempo, pues. O sea, pasó la adolescencia, empecé a crecer y las cosas se quedaron ahí. Por ejemplo, te voy a platicar rápido de un documental que vi hace poquito, se llama Stutz. Okay. Entonces, Stutz es el psicólogo de Jonah Hill, el actor Jonah Hill. Ajá. Entonces, él platica que todos tenemos en nuestra persona una sombra, the shadow le llama. Entonces, la sombra
es todo aquello que tú lo ves y que es algo que tienes como cierta, como este personaje que no te llevas bien con él, que es todo lo negativo, es todo lo que tienes miedo, toda esa parte que te cuesta trabajo aceptar de ti. Entonces, hace poquito lo vi y capté muchas cosas de eso, que mi sombra se quedó conmigo mucho tiempo. Ujú. Esa sombra del niño gordito creció, o sea, creció junto conmigo y lo tuve en segundo plano. Y lo más avergonzado, o sea, lo tuve en una esquina sin salir de ahí y tratando de que nadie lo viera, ¿no? Y lo que dicen ahí es que tienes que abrazar a tu sombra, o sea, tratarle de dar el espacio que merece, tratar de decirle, te abrazo y te acepto por como eres y como fuiste, y estoy aquí para ti, ¿no? O sea, darte ese amor y ese cariño propio a tu sombra. Ujú. Entonces, lo entendí hace muy poco, te lo juro, hace muy poco. Y yo soy alguien muy cerrado de mis sentimientos, me considero alguien medio cerrado. Entonces me costó trabajo también cerrar los ojos y hablar con mi sombra, ¿me Ujú. explico? Sí, sí, sí. Si te estoy comprendiendo, entonces, por todo lo que pasaste, fuiste madurando, fuiste creciendo y demás, pero había cosas que seguías arrastrando, pues, es decir, esos fantasmas que aún te perseguían, esos demonios internos, ¿cómo es que los vas superando, César? ¿Cómo es que realmente vas logrando abrazar a ese niño? Porque me imagino que ha de ser un proceso, pues, Sí. ¿no? No es únicamente el tomar la decisión, el hacerlo consciente y listo, sino tienen que pasar también ciertas cosas para que digas, estoy abrazando esto, estoy aceptando esto y aprendo a vivir con ello, ¿no? Sí. ¿Cómo lo hiciste? Fíjate que parte de lo mismo. Eh, yo creo que empecé a trabajar mucho en mi persona, o sea, empezar a trabajar em, en mi cuerpo primero, o sea, en darme cuenta que quería hacer un cambio para bien. Por ejemplo, te voy a platicar así de volada. Vengo de una familia con problemas de sobrepeso, de obesidad, de diabetes, de hipertensión. O sea, hay varias cosas en la familia de malos hábitos. Entonces, yo lo veía y decía, es que yo no quiero estar así en un futuro. O sea, no quiero tener, no sé, 70 años y no poder caminar o estar en una silla de ruedas, cosas Ujú. así, pues. Entonces, eso me hizo cambiar a tratar de buscar un estilo de vida saludable. Em, y empecé a tomar el ejercicio como un refugio, empecé a tomar eh, varias herramientas en las que pudiera explotar mis capacidades y a la vez sentirme bien, verme bien, pero como lo dices, abrazar a esa figura, ¿no? O sea, el aceptar esa sombra y decir, estuviste ahí, estuviste en una parte bien cañona en tu vida, la sufriste, pero todo ha sido por algo, o sea, el hecho de que hayas tocado el suelo y te hayan hecho, no sé, te hayan pisoteado, todo eso te va a dar la fuerza para ir escalando poco a poco, pues. Y te digo, no ha sido un proceso de la noche a la mañana, fue poco a poco ir tomando decisiones, ir experimentando también, ha sido mucho, no ha sido como que, encontré el gimnasio y Ajá. fue mi mejor decisión. No, poco a poco fui explorando cosas que me fueron llevando a estar donde estoy ahorita, ¿no? ¿Tu familia qué ha significado para ti, César, en todo este proceso que has vivido de transformación, pues de volver a sentirte cómodo contigo, de encontrar y de comprender, eh, pues que esas situaciones que te pasaron estuvieron mal, que fueron desagradables, pero que siempre hay la oportunidad pues de intentarlo de nuevo, de ir uno más, ¿no? Mi familia lo es todo, o sea, para mí tú lo sabes, amigos, ellos son todo para mí, son mi núcleo, bien lo decías ahorita, es un núcleo pequeño, pero nos tenemos yo creo que Pero mucho amor, sabroso, sabrosón. sabrosón. Yo quiero mucho a mi familia, los llevo conmigo siempre, y por ejemplo, ellos pues se han puesto la camiseta también conmigo en todas las situaciones, en todo lo que yo me he propuesto, ellos han estado para apoyarme. Te decía ahorita lo que sucedía en la familia en el contexto de hábitos, ¿no? Ajá. Nunca hubo a lo mejor esos buenos hábitos Esa cultura. esa cultura, exactamente, y que es de la cultura de la familia mexicana muchas veces, pues, de la familia sonorense más también. Eh, entonces, yo creo que muchas de esas cosas me llevaron también a explorar poco a poco. Mi familia siempre ha estado ahí. Yo he buscado también
hacer este cambio para hacérselo saber que se puede, o sea, que no todo está perdido, o sea, que hay muchas cosas que se pueden hacer y servir como ese motivador, ese ejemplo para ellos. Y mis papás, o sea, yo creo que mis papás, mi hermana me lo han hecho notar también, pues cuando hay algo que yo hago, ellos ya se motivan también al acompañarme, al también decir, ¿sabes qué? Voy a darme otra oportunidad de ir al gimnasio, otra oportunidad de ir al pilates. O sea, aunque les cueste trabajo, yo creo que este cambio que yo hice no solamente me ayudó a mí, sino también a otros de mi mismo círculo a ver qué es posible, pues. Y lo hiciste, César, a través de metas, diciendo, corriste un maratón y lo corriste hace poquito. Sí. Y fue algo para lo que me consta que tuviste que trabajar muchísimo tiempo, no solamente en el ámbito físico, sino también en el ámbito mental, en el ámbito espiritual. Sabemos muchos ignorantes que no comprendemos lo que significa correr un maratón. Hasta que conoces o que tienes personas cercanas que han vivido ese proceso y te das cuenta que la cosa es mucho más compleja que únicamente recorrer la cantidad de kilómetros que tiene, que son 40 y qué? 42.8 casi, algo así. O sea, que no solamente es eso, sino que detrás hay realmente pues muchas ganas, ¿no? Hay muchas ganas y mucha decisión y mucho esto. Y ahorita platicamos un poquito acerca de cuál fue la preparación, porque para que esto sucediera, César, tuvo que darse pues una conjunción de muchas cosas, encontrar inspiración, encontrar motivación, encontrar pues una causa, el decir, lo quiero hacer por esto, ¿no? Por ti, por los demás, por demostrar o por lo que tú quieras. Y ahorita tú serás quien me responda a esa pregunta, el decir, ¿por qué tomas la decisión de meterte en este reto? Si podías haber hecho cualquier otro, tal vez un poco más algo sencillo, menos doloroso, ¿no? Algo menos doloroso, ¿sí? Entonces, sí, porque digo, si yo me tuviera que poner una meta, definitivamente esa no sería para mí. Por eso admiro y respeto tanto a quien sí lo hace, porque creo que tienes que tener una disciplina bien canija, bien canija para poder realmente hacer esto. Pero sin lugar a dudas, como te digo, debe de haber como ciertas circunstancias que te permitan hacerlo. ¿Quién es la persona a la que más admiras en esta vida, César? Definitivamente yo creo que mi papá es esa persona, esa figura. ¿Por qué? Si hay una definición de ponerse la camiseta para algo, yo creo que es él. Para todo ahí está. O sea, él para sus proyectos, para su empresa, para la familia será puesto. Y mi madre también, o sea, los dos han sido esos pilares que me han sostenido. Pero mi papá yo creo que también esa figura del héroe siempre ha estado. O sea, yo siempre lo he visto como arriba. Y en algún momento yo quiero devolverle todo lo que él me ha dado. O sea, ha sido un proceso largo de siempre me cuesta hablar de él porque lo admiro muchísimo. O sea, él es alguien que no se ha rajado ante la vida. Ha pasado muchos cambios, muchas cosas bien fuertes. También le tocó irse a trabajar, teniéndonos a nosotros muy pequeños, le tocó irse a trabajar a Estados Unidos por darnos lo mejor. Le tocó sacrificar cosas, le tocó, por ejemplo, él siempre nos cuenta la historia de un Maverick que tenía, el tiburón le decía porque era un Maverick azul, entonces tenía la forma del tiburón, ¿no? Y era su sueño tenerlo restaurado y era su bebé, pues era trabajarlo y tenerlo impecable. Y siempre nos dice que pues era su sueño ese. Para mí, te lo juro que no hay como que un ejemplo de sacrificio más grande que ese. O sea, el hecho de tener que vender ese sueño por darle lo mejor a su familia. O sea, vendió su carro. Sí. ¿Por? Sí. O sea, por necesidad. Sí, por necesidad totalmente, ajá. Entonces, hubo muchas cosas que él dejó por nosotros, hubo círculos que dejó, hubo hábitos que dejó y que yo sé que él lo ha hecho con todo el cariño y todo el amor, pues. Somos una familia que no acostumbramos a decir el te amo mucho, como que es una palabra muy fuerte, no sé. No nos lo decimos a diario, cosa que está mal, pero lo hace a través de todas ese tipo de acciones, yo creo, y lo ha demostrado por muchos años. Mi papá lleva 3 cirugías de columna, es hipertenso y yo digo, no manches, o sea, es que este vato es un fregón, o sea, es un fregón viejo, o sea, es la verdad.
y yo quiero seguir sus pasos, o sea, el seguir los pasos de mi padre, yo creo que el no rajarse, el darlo todo, es lo que me ha llevado también a tomar eso. ¿Y por qué te cuesta hablar de él, César? ¿Por qué entiendo este gran proceso de admiración que le tienes? Ajá. ¿Por qué es difícil hablar de lo maravilloso que es tu papá? Porque no hay cómo encapsularlo, o sea, simplemente es eso, o sea, lo que te platico, o sea, él es alguien que cuando se ha puesto las cosas fuertes, ahí ha estado. Es alguien también que veo como un amigo a veces, o sea, en el hecho de que cuando algo fuerte pasa, ahí está, pues. Él nunca está fuera de la jugada. Podrá haber momentos en los que peleemos y cosas así, pero yo sé que siempre va a estar ahí, pues. O sea, cualquier cosa yo sé que ahí va a estar. Entonces me es difícil hablar de él y se me corta a veces la voz porque es tanto el amor que le tengo y que probablemente no se lo digo así directamente, de que papá te amo, cosas así, que sé que es difícil para ambos, pues, esa interacción, pero el amor ahí está, pues. Ok. ¿Has tenido broncas con él? No creo que algo así como que muy fuerte como tal, o sea, han pasado situaciones que en su momento nos hemos enojado, nos hemos gritado, pero nunca he llegado a mayores, o sea, creo que el respeto siempre, y yo le tengo muchísimo respeto a ambos dos de mis papás. Oye, ¿y si pudieras decirle algo a tu papá? Nada, que lo amo muchísimo, o sea, que todo lo que yo hago siempre ha sido por él, por mi mamá, por mi hermana, o sea, por darle lo mejor a mi familia, por demostrarles que puedo lograr mucho más de lo que ellos pensaban, eh, darles las gracias por todas las veces que han estado ahí y por creer, yo creo que por creer es lo más cabrón. Ya. Venga, Eh, venga, no pasa nada. Estás en tu casa. ¿Por qué por creer? Yo siempre he sido muy soñador. Siempre he buscado muchas cosas que parecen, o sea, no lo común, pues, para un morro, ¿no? Entonces, he sido una persona muy soñadora y ellos me han dejado crear mucho, pues. Me han dejado explorar, me han dejado equivocarme y caerme. Y te digo, ahí han estado, pues. Entonces, por eso me cuesta. Excelente. Fíjate, para los que nos están viendo, pueden seguir las redes sociales de César. César, ¿cómo apareces en Insta? César.torresp. César.torresp. Ahí van a poder encontrar un poquito más de contexto de todo esto, pero quiero que nos platiques un poquito acerca de precisamente este rollo del maratón, César. ¿Cuándo es y por qué lo ligo directamente a tu familia? Porque yo no sé qué me emocionó más. Si ver que mi amigo estaba cumpliendo uno de sus sueños, que eres un chingón vato. Gracias, padre. Yo no sé qué me emocionó más. Si ver que mi amigo estaba cumpliendo ese sueño, que me consta que tenías años y años y años trabajando, o el ver cómo tu familia lo disfrutó junto contigo, César. Sí. Cómo te acompañaron cada kilómetro como podían. Uh-huh. Trayectos en carro, trayectos a pie, rotándose, llevándote agua. Y es algo que se siente bien fregón. El hecho de verlo y poder ver a una familia entera, César, aplaudiéndote, diciéndote, mijo, no te rindas, y tú con las piernas acalambradas. Por eso es que te pregunté primero por tu familia, porque creo que detrás de cada meta cumplida, detrás de cada sueño realizado, hay un sinfín de personas que nos ayudan para que esto suceda. Sí. Y creo que tu familia jugó una parte fundamental en esto. ¿Qué significó para ti el que tu familia estuviera presente contigo en este recorrido del maratón y qué tipo de cosas los viste hacer que dijiste son los mejores, tengo a la mejor familia? Tengo que empezar por decir que con la pura levantada, o sea, ahí con la pura levantada está fuerte, ¿no? O sea, nos levantamos como a las 4 de la mañana, mis papás, los dos, se levantaron, cafeceamos todo, o sea, todo el ritual previo al maratón, nos pusimos de acuerdo en qué puntos iban a estar ellos, o sea, en cómo se iban a ir moviendo. Se rifaron muy cañón. O sea, estuvieron en cada paso, o sea, el correr un maratón te reta mucho, tú lo dijiste mentalmente, es muchísimo el reto, o sea, te vas peleando con tu mente a cada paso. Entonces, ellos estuvieron ahí en los puntos más estratégicos donde yo a lo mejor a veces ya no veía así como que a la torre ya es mucho la presión, ¿no? Y estaban ahí y ese ánimo, ese grito era un
power, o sea, era un punch de energía muy fregón. Y no solo ellos, o sea, mis amigos también, o sea, estuvieron ahí en cada paso. Pasó esto. Yo me acuerdo y les platicaba a ellos en su momento. Hay muchas cosas del maratón que yo no me acuerdo. O sea, como que estaba en automático, estaba en autopilot así. Yo iba corriendo y no veía, pues, o sea. Y muchos momentos los borré. No los borré, pues, pero tengo otros mucho más presentes que esos. Entonces, los momentos que yo tengo más presentes siempre fue cuando estuve acompañado. Cuando tuve a alguien que me estuvo gritando, alguien que me estuvo echando porras. Y fueron ellos, pues, o sea, mis papás estuvieron todo el trayecto, la mayoría del trayecto, esos 42 punto y feria kilómetros, ahí estuvieron gritando y echando porras. Pero pasó algo muy curioso, o sea, yo también estaba esperando como que a mi gente, ¿no? A mis amigos también. Pasó que la ruta estaba un poco compleja y ya mis piernas ya estaban muy, muy acalambradas, me dolía mucho y ya no veía la puerta, o sea, y todavía me faltaba otros 15 kilómetros, ¿no? Por recorrer. Entonces, si ubicas por la curva ahí del Rodríguez, o sea, venía bajando yo, muy acalambrado, y la paso y doy vuelta hacia el Boulevard Quino, hacia el McDonald's. Y ahí justo en el McDonald's estaban... Justo en el restaurante de comidas. Justo ahí estaban mis amigos. Con sueros, con agua, con todo, pero sobre todo con esos gritos y esa emoción. Y a partir de ahí me estuvieron acompañando, o sea, se siguieron poniendo en los diferentes puntos, estuvieron ahí conmigo. Más adelante en la ruta está mi hermana y está mi abuelo, o sea, mi abuelo es un señor que le cuesta moverse, o sea, tiene sobrepeso también y le es complejo también, como que desplazarse. Poder llegar, ajá. Ahí estaba abajo de un árbol y está echando porras y yo así como que, wow. ¿Y qué sentías, César, cuando veías a esas personas? O sea, ¿qué sentías? O sea, sí me daba como sentimiento, pero como también venía súper con el mismo mood del recorrido, como que era, obviamente sentía un amor gigante, o sea, yo decía, wow, esa es la energía que necesitaba. Mi hermana corre un pedazo conmigo, tuve amigos que corrieron pedazos conmigo y ya en los últimos 2 kilómetros, mis amigos, un grupo de 4 amigos que les mando un saludo, decide terminar el recorrido conmigo. Los Los 4. Bueno, eran 3 amigos y yo. Ches, huevo. Entonces ya deciden acompañarme en ese último trayecto. Yo ya estaba fumigado, así ya no podía con mi cuerpo. Fue un reto mucho más fuerte de lo que esperaba. Y aparte de todo eso, pues que yo venía como que 2 semanas antes había tenido una lesión súper fuerte. Y luego esa última semana había tenido como que mucha gripa. Entonces, obviamente ese boost de energía que ellos me dieron me sirvió mucho, pues, a dejar atrás un poco todos estos pensamientos de que no podía, de la lesión y todo esto, a concentrarme en terminar la tarea, pues. Oye, ¿y llegó un momento en el recorrido donde donde tú pensaras que dijiste es que no la voy a armar? No porque tú te fueras a rendir, sino porque el cuerpo no te iba a responder. Uh-huh. Sí. O sea, créeme que a partir del kilómetro 33, donde ya empezaban los calambres a presentarse mucho, o sea, y muy seguido, ya estaba como que no manches, o sea, me subo al carro con mis papás mejor. Oye, ¿tus papás nunca te dijeron, ya, mijo, párale, súbate? ¿O era un, venga, tú puedes? Siempre fue el, venga, tú puedes. O sea, tengo un TikTok ahí que salen echándome porras y decía, venga, ya te falta poco, ya es porque sabían es lo último. Que habías trabajado por ello. Sí, y sabían que no me iba a rendir pues tan fácil, que le iba a dar batalla. ¿Y cuando llegas a la meta, qué pasa? Vamos los 4, o sea, mis 3 amigos y yo, vamos y terminamos esa última ruta. Voy gritando, o sea, voy sacando energía a tope, o sea, para empezar, ya no había tantos corredores a mis costados ni nada así, o sea, ya pues había distancia entre varios, pues. Y la energía de ahí de la meta, pues es la gente gritando y echándote porras, gente que no te conoce. Y aparte en la meta estaba toda mi bola, o sea, todos estaban así pasando la meta, gritando y esperando y grabando y disfrutando el momento. Y eso me decían, disfruta el momento, o sea, disfruta de este momento porque no lo vas a vivir otra vez. Y eso fue, o sea, cruzar la meta, a que todos me recibieran, abrazos, felicidad. Fue un momento de mucha felicidad, pero que se acabó así también. Ajá. O sea, muchas de esas cosas, por ejemplo, mucho de lo que disfruté del maratón también fue la preparación. Claro. Por mucho tiempo
que le dediqué y que yo estaba como que súper entregado a esa meta. Y cuando se cumplió, fue un boost así de energía, pero también se acabó, pues, porque ya sabes que ese reto se acababa. Fíjate, a mí me tocó escuchar que alguna vez, que en alguna ocasión, cuando había pasado el maratón, te preguntaran, porque a lo mejor entre las personas que están acostumbradas a correr maratones o que tienen toda su vida haciéndolo, lo que tú quieras, pues ya lo hacen por otro tipo de cosas, ¿no? No solamente por la experiencia o por el reto o por la meta, sino también por un posicionamiento en el ámbito, lo que tú quieras. Y recuerdo perfectamente que te preguntaron, ¿cuánto tiempo hiciste? Ajá. Y tú, pues, güey, hice como 3 días. Pero no me importa, güey. Sí, ¿Me sí, explico? ¿Qué onda con eso, César? ¿Qué onda con el... Realmente me sorprendió y literalmente yo estaba presente en esa conversación y aplaudí por dentro porque respeto también a la otra persona, pero realmente no fue por ni el tiempo ni por llegar al primer lugar. Cero. A lo mejor y llegaste en el... No, o sea, ponle que de mi categoría quedé en 6º lugar, pero estamos diciendo que no había tantos corredores de mi entre mi edad. Ajá. No sé, quedé en el lugar 40 y ¿qué hubo de 60? Ajá. Eh, O sea, de no los me- últimos, pero los más contentos. Sí, pues. sí, sí, súper. La verdad es que sí. Sí, hubo muchos comentarios así de que, oye, ¿cuánto tiempo hiciste? Y todo. A ver, brother, realmente el reto era terminar. O sea, Ajá. a mí no me importaba el tiempo que hiciera. Yo quería terminar y terminar bien. Y No, y luego, darlo todo. y luego la sobre raza todo. que más critica es la que en su perra vida corrió el maratón, ¿no? Sí, o sea, déjate el maratón, o sea, correr Nada, un ratito. Nada. Pero no, o sea, sí se entiende, pues, o sea, obviamente mucha raza quiere saber el qué onda. Mira, yo a los pronósticos que había hecho, como he estado corriendo y todo, calculaba que iba a terminar en 3 horas y media. Ajá. Después de la lesión, dije, no va a ser posible, o sea, Van a lo ser terminé. 8 días. Van a ser, sí. Una Van a ser semana. 3 meses. Sabía hecho, que iba a viene de estar... paso. Sí, voy terminando. Me cambié de volar. Entonces, yo sabía que no iba a llegar a ese objetivo que tenía de las 3 horas y media. Sabía que iba a durar más. Duré 4 horas con 8 minutos. Ha habido gente que, pues te fue bien, terminaste bien. Ha habido otros que dicen, no manches, es que terminaste y eso ha sido lo importante. Y sí, o sea, Y eso la gente es. que lo sabe, o sea, la gente que sabe lo cabrón que es correr un maratón, así me lo expresó, pues de que terminaste, güey. Es que corriste el maratón en el tiempo que a ti se dio la gana. Y creo que eso, César, al final de cuentas, lo has trasladado a tu vida también. Yo te lo he dicho en muchas ocasiones. Te he dicho que eres una persona a la que admiro profundamente, a la que respeto, porque tengo no solamente de haberte conocido hace ya pues bastantes años Sí. y de conocerte también en muchas áreas y en muchas facetas de tu vida. Y te admiro porque creo que tienes esa capacidad de realmente ver lo que es valioso de las cosas como tal, de ver lo que es valioso en las personas. Y este ejemplo del maratón, creo que terminaste este maratón de los 40 y tantos kilómetros, pero creo que tú habías recorrido muchos ya en tu vida. Porque has aplicado esa misma metodología de decir, a ver, ¿cuántas veces estamos acostumbrados a que las figuras que vemos o las personas que se exponen en redes sociales o esto o el otro, siempre tratamos de buscar ser el número uno y ser y compararte con el tiempo, quién hizo más, quién hizo menos, como si realmente esto fuera una competencia hacia afuera. Y está chido quien lo haga de esa manera. Está padre quien compita por ganar el premio en ocasiones cuando hay premio económico, o quien lo haga por estar en el podium del primero, segundo o tercer lugar. Está padre y se respeta. Pero qué fregón que tú logres ver realmente lo que hay detrás, lo que realmente te va a llenar y te va a dar satisfacción, y el cómo, cuando lo haces de manera consciente, el por qué estás haciendo las cosas, cuando tienes claro el por qué estás haciendo las cosas, logras el éxito. Porque al final de cuentas, César, y no me dejarás, y si no estás de acuerdo conmigo, dime, el éxito se puede definir de un friego de maneras, Sí. de muchas maneras. Pero creo que al final del día, ser exitoso es algo que solamente podemos definir nosotros. El éxito es algo, creo yo, sumamente individual. Nadie puede venir a decirte si eres o no eres una persona exitosa. Creo Claro. que el éxito es llegar a tu casa todos los días en la noche y decir, hoy hice lo que pude para tratar de ser una mejor persona, o para llegar o acercarme un poco al sitio al donde quiero estar, o al donde mi corazón me dicta que quiero estar.
Me siento exitoso desde mi posición, desde lo que hago, y no tengo que ser el jefe para sentir que tengo éxito. No tengo que ser el que llega en primer lugar. No tengo que ser el que llega en el primer maratón. El éxito no depende de cuántos reconocimientos tenga, de cuántos aplausos te lleves, de cuántos likes o de cuántos followers tengas en redes sociales. El éxito depende de sentir plenitud en lo que estás haciendo. Conozco personas sumamente exitosas, con millones y millones y millones de seguidores, con millones y millones de dinero en la bolsa también, pero que llegan a su casa en la noche y no les alcanza todos esos millones para solventar el hecho de que están en un lugar en el que no disfrutan, Claro. en el que están en un trabajo en el que detestan. Y conozco personas que literalmente en ocasiones tienen que hacer un plan estratégico para poder alcanzar siquiera cubrir necesidades tan básicas como el alimento en la semana, pero que se acuestan todos los días con la satisfacción de que hoy hicieron lo más chingón que pudieron. Y no hablo de una cuestión, César, de conformismo, hablo de una cuestión de conciencia. Y creo que tú eres una persona de las más conscientes que yo he conocido en mi vida. Tuve la fortuna de trabajar como parte de pues como tu formador en algún punto, como, Sí. como tu coach en otra institución. Y al final de cuentas, logré encontrar eso, logré descubrir que tú eres una persona sumamente genuina para eso y que las metas que te pones, las pones para ti, no las pones para los demás. ¿Cómo le hacemos o cómo debemos hacerle todos para que las cosas que hagamos las hagamos por nosotros y no por lo que vayan a pensar, por el qué dirán, por querer impresionar o por querer apantallar a alguien? ¿Cómo decides tus batallas, César? Primero, gracias por las flores. Muchas gracias, amigo. Y es igual el sentimiento de admiración. Pero sí, mira, yo creo que el elegir tus batallas, sobre todo, es un reflejo también de lo que quieres para tu futuro. Yo siempre he creído que el éxito es una de las cosas que tú vas a determinar con el paso del tiempo, de cómo te ves en unos años, de qué cosas has realmente trabajado para poder generar un cambio. Entonces, cada quien tiene sus propias batallas, cada quien las elige. Yo creo que a mí me ha funcionado el elegir cosas que sé que me van a retar, o sea, que sé que me van a tumbar al piso, pero ese tumbarme al piso implica levantarme y moverme, o sea, y no parar, o sea, entonces esos retos que yo he venido haciendo y que me los he seguido poniendo con el paso del tiempo es lo que dice, ¿sabes qué? Sé que tengo la capacidad para afrontar cualquier cosa, sea lo que sea, lo que llegue, lo va a batear y lo va a sacar del estadio. Entonces, eso ha sido, o sea, es ponerle sazón también a la vida y disfrutar el proceso. Yo creo que esa parte mucha gente lo olvida, disfrutar el Claro. proceso. Sí, y sobre todo no tenerle miedo, César, creo yo, a hacer cosas diferentes y sobre todo hacer cosas que a lo mejor y aunque no se esperen de ti, aunque no consideren que son las mejores ideas o estrategias, y me pasó, y me pasó también el estar pues ahí cerca de ti cuando te fuiste a Estados Unidos. Sí. Un día, este morro es egresado del TEC de Monterrey, y al final de cuentas termina y el güey decide agarrar un día sus cosas, irse a Estados Unidos y a manejar un montacargas, ¿no? Sí. Y fuiste sumamente criticado por algunas personas por decir, oye, ¿cómo te acabas de graduar de una universidad que esto, y guau, lo que tú quieras, y ahí andas manejando un montacargas en Estados Unidos, durmiendo en un sillón durante no sé cuántos meses? Tú, ajá. Ujú. ¿Y cuál es el pedo? ¿Qué les importa? ¿No? ¿Cuál es el pedo, cierto. pues? Es real. ¿Qué les Sí, sí, importa? sí. ¿Cuál es el pedo? ¿Cómo fue cómo le haces para tomar esas decisiones valiéndote madre el que vayan a opinar, el que vayan a decir de ti? No en un sentido de que no te importe la referencia de la gente o que no la tomes en cuenta, sino creo que de tener esa conciencia y lo que yo le llamo liderazgo consciente, pues, de tener esa conciencia de decir, primero tengo que liderarme a mí y si tengo la necesidad de irme a Estados Unidos a manejar un montacargas, me vale madre si soy egresado donde sea egresado. Voy a ir a manejar ese montacargas y a dormir en un sillón. ¿Cómo fue esta aventura, César, que te tocó vivir? Mira, para empezar, yo siempre me he considerado alguien que no le tiene miedo a usar las manos, o sea, a chambear. Me lo han inculcado desde morro, o sea, a ganarme el pan de cada día. Me tocó hacer trabajos así, estudiando en el TEC. O sea, dices tú, pues una institución súper fregona. A mí me costó mucho llegar ahí, ¿no? Pero esa es otra historia. Estudiando, me tocaba, por ejemplo, hacer chambas de asar carne, o sea, cosas así que yo sabía hacer, usar mis manos para poderme dar
unos 300, 200 pesos que me ayudara a tener una feria, ¿no? Para el fin de semana o algo. Ujú. Nunca me dio miedo usar las manos. Entonces, se me presenta la oportunidad de irme. O sea, yo tengo familiares en Estados Unidos que pues me dieron parte de su hogar y que se los agradezco con todo el corazón. Estaba pasando un momento pues difícil. Acaba de salir la pandemia. Me gradué terminándose casi la pandemia. Entonces, yo decido, ¿sabes qué? Aquí la situación está difícil. Yo sé que si me quedo y busco trabajo, pues voy a tardar un poco en encontrarlo. Y a lo mejor no es algo que me va a dejar crecer o que me va a dar la solvencia económica que yo necesitaba en ese momento, porque tenía muchos atrasos, pues, y quería también poder apoyar a mi familia y demás. Entonces decido agarrar mis cosas y fui muy aventado ahí en ese aspecto. O sea, me subí a un carro con una tía y a cruzar. Estaba muy limitada la cuestión del cruce a Estados Unidos. Yo llevaba una carta de trabajo. Yo estaba trabajando para un estadounidense en ese entonces en línea y me hicieron una carta así como que iba a una junta de trabajo. Entonces, cuando quiero pasar, ellos, ciudadanos americanos, pues pasan sin ningún problema y cuando yo quiero pasar me dicen, usted no pasa. ¿Cómo no iré? Aquí traigo mi carta de trabajo, ¿qué onda? Ajá. Viene firmada y todo. O sea, no, pues mire, no había problema con que hubiera, o sea, que fuera una carta falsa o algo así, nada de por el estilo, sino que simplemente el negocio como tal no era catalogado como necesario, o sea, como algo indispensable o prioritario, Ajá. por el momento. Entonces, pues para atrás los fielders. Me regresaron, me regresó un tufe de Hermosillo y esa noche llego, con todo lo que tenía en el banco me compré el vuelo directo a Estados Unidos, bueno, un vuelo que me llevó a Los Ángeles. Ajá. Y de ahí pues me empecé a acomodar, ¿no? O sea, dijiste, si por tierra no Si es. por tierra no me dejan, yo me brinco la barra. Yo me brinco, o sea, me la vuelo, pues, Ya ¿no? me la volé. Entonces, de lana que llevabas, o sea, que tú tenías pensado llevarte, la tuviste que invertir en el vuelo. Sí. Entonces llego sin nada. Digo, me apoyó también mucha familia ay, mijo, para que lleves algo y todo. Que también les agradezco Lo burrito con con todo el machaca, corazón. ¿no? Sí. Entonces, nunca estuve solo. Fue una aventura padre. Pero sí, llego allá a buscar trabajo, me acomodan también y a hacer algo totalmente nuevo, o sea, algo Ajá. que nunca había experimentado. Me pusieron un examen así como de que, a ver, de que ya has manejado montacargas. Yo en mi vida había manejado montacargas y me pusieron el examen y lo pasé. ¿Por qué? Pues porque Ajá. era lógico, ¿no? O sea, ¿Sí? Muchas cosas eran lógicas, pero pues le eché coco y salió. ¿Qué estudiaste, César? Creación y desarrollo de empresas, Ok. negocios Ajá. en el TEC. Entonces, pues ya, o sea, empecé a trabajar allá. Se les hacía muy raro ver, éramos puros mexas casi trabajando, ¿no? Y se les hacía muy raro ver a un güerillo acá de barba chambear en una bodega o sea, y estudiado y todo, o sea, y que usara ambos lenguajes y todo, o sea, se les hacía muy ¿Cuánto te pagaban, extraño. César? ¿Te acuerdas? Me empezaron pagando, no me acuerdo si $14 la hora, algo así. Ok, es decir, ¿cuánto te venías fregando a la semana? Ponle que $600 ya después de impuestos. $600, $700, dependiendo qué tanta overtime hiciera, qué tantas horas extra. Ok. Entonces, sí fueron 4 meses aproximadamente en los que, como bien ¿Y dices, necesitabas hacerlo? necesitaba hacerlo. O sea, Sí. necesitaba empezar a hacer algo que me dejara una buena solvencia económica. Ujú. Tenía muchas cosas que me frenaban. Entonces, te digo, tuve mucha ayuda en el camino. No me arrepiento para nada. Fue una aventura como tal, una aventura. Entonces, Dormías en un sillón, me contabas. dormí en un sillón. Me ofrecieron cama varias veces, pero pues yo no quería vivía con una tía y 2 primos y no los quería quitar de sus camas, obviamente. Pues, ¿Y los 4 meses se los aventaste en el sillón? los güey? 4 meses, sí. ¿Y estaba sí. Concha de perdida o sí? Más o menos, sí la batallé, la sufrí. Porque aparte de todo esto, yo cuando llegué allá fue cuando agarré mi disciplina mucho más. O sea, empecé a ver, yo ya había bajado mucho de peso. Antes de irme ya había bajado en la pandemia, me puse las pilas para bajar de peso. Pero estando allá me di cuenta que estaba muy flaco. O sea, y quería y tengo videos y fotos y está súper delgado. Brazos súper delgaditos. Entonces decidí, ¿sabes qué? Le voy a entrar al gimnasio y le quiero entrar bien. Entonces, a pesar de que yo tenía una jornada diaria de 10 a 12 horas de chamba pesada, o sea, cansada, todas las mañanas a las 5 me levantaba para ir al gimnasio. Ujú.
y destruir el cuerpo para después ir a trabajar. Entonces, no hubo ningún momento que yo dijera, ay, no, mejor me quedo acostado. Ujú. Fue una disciplina que agarré y que sobre todo también me dejó tener mucha paz mental. O sea, yo creo que muchos que van al gimnasio entienden que van en serio a darle con todo el corazón al gimnasio. Que es un momento también de mucha paz, aunque hay mucho, no sé, hay muchas emociones y fuerza y todo, hay mucha paz dentro también de eso. Entonces era mi espacio de confort, donde pues yo no tenía muchos espacios donde estuviera solo, y ahí era donde yo me sentía solo, a gusto, ¿sabes? Me explico. Entonces fue donde agarré esa disciplina. Fueron esos 4 meses donde yo me puse las pilas trabajando allá, y estando allá se presenta la oportunidad de regresar a un trabajo ya acá. Entonces fue así como regresé, pero fue una aventura. Perfecto. Totalmente. Oye, César, si pudieras tener una máquina del tiempo Ujú. y regresar a algún momento de tu vida y hacer algo diferente, ¿a qué punto regresarías y qué harías diferente? Y no voy a salir con la de, no me gusta arrepentirme de nada. No, si tuvieras que elegir algo, o sea, algo que estás seguro que el día de hoy tal vez abonaría a algo, algún aspecto de tu vida, algún error que creas que hayas cometido o algo que dijeras, si pudiera borrar esto, sin duda lo borraría. Un error como tal, o sea, no creo, o sea, bueno, han pasado cosas, pero no creo que nada sea tan grave como para necesitar cambiar toda la historia, ¿no? Ajá. Lo que yo sí haría que siento que buscaría No se desde valen un las ex, ¿eh? principio. No se valen las ex. No. Punto que no tocamos eso. Yo creo que sí trataría de empezar hábitos saludables desde más morro. O sea, de buscar tener esa cierta dependencia a una vida saludable desde más morro. Aprender a comer, aprender a nutrirme, aprender a hacer ejercicio también de manera saludable. Yo hice mucho ejercicio siempre en equipos y cosas así, pero, por ejemplo, te voy a poner así en contexto. En mi familia, por ejemplo, yo me acuerdo que entrenaba, por ejemplo, y luego llegaba a casa de mi abuela y me chingaba 4 burritos de frijol, de Ajá. tortilla de harina. Entonces, nunca hubo una educación en cuanto a nutrición así bien. Entonces, yo creo que eso lo haría por una razón. Simplemente el estar bien por más tiempo. O sea, y el dar ese ejemplo también y poder cambiar hábitos, no solo míos, sino de mi familia. Yo siento que si les pudiera dar una oportunidad de crecer y de desarrollarse más en su persona, pues sería a todos como familia, ¿me explico? Ok, perfecto. Tienes una frase que te gusta mucho, César, y que ha sido como tu mantra. ¿Cuál es? Go one more. El go one more o el ir uno más o ve uno más es una frase que no es mía, es una frase que encontré en internet que fue la que me inspiró a comenzar todo este proceso de cambio de vida saludable. El atleta y emprendedor que la lleva a cabo y que es su mantra es Nick Bare. Es un tejano que fue un US Army, un ex soldado que decidió emprender, poner una marca de suplementación, de proteína, entre otras cosas, y hacer retos muy cabrones. El vato también ha sido maratonista, Ironman, triatlonista, entre muchas otras cosas. Él, pues, para mí es la definición de un fregón. O sea, Ajá. me explico, tanto familiar como personal, en físico, en todos, o sea, en muchos puntos como emprendedor, así muchas cosas, lo admiro mucho. Y su frase, go one more, llega a muchas personas. O sea, yo no soy el único y te comento, la tengo tatuada y hay mucha raza que la tiene tatuada en todo el mundo porque él despierta esas ganas, esa hambre de crecer. Esta frase no significa puedes dar un poquito más. No significa una hora más en el gimnasio, no significa una repetición más, no significa un kilómetro más, no significa una vez más que lo hagas, un día más. Significa el compromiso de que sabes que las cosas pueden salir mal y comprometerte a darlo todo, o sea, comprometerte a la consistencia, al saber que tienes que darlo uno a la vez, todos los días.
¿Me explico? Perfecto. Pues con esto nos despedimos, César. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Te admiro, te respeto, te quiero mucho y gracias por aceptar esta invitación. Y pues esperemos que con tu historia, sin lugar a dudas, muchas personas se hayan sentido identificadas. Hermano, muchas gracias igualmente. Gracias a ti, mijo. Muchas gracias a ti. Y gracias a ustedes también por el favor de su atención. Él fue César Torres con nosotros. Síganlo en redes sociales. Recuerden también seguirme a mí en redes sociales, Gonzalo Blancarte. Ahí estamos para lo que necesiten. Y pues bueno, nos vemos hasta la siguiente. Recuerden, no importa qué parte de tu vida o de tu historia decidas contar. Si la cuentas con el corazón, habrás logrado inspirar. Soy Gonzalo Blancarte. Nos vemos. Hasta la próxima. Regresamos a la programación normal.